Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En este versículo, Dios introduce un nuevo nivel de orden y propósito en la creación, la instauración de las lumbreras. Aquí ya no se está creando la luz como en el versículo 3, sino los portadores de esa luz: el sol, la luna y posteriormente las estrellas. Vie 16. Vamos a desglosarlo. Dijo luego Dios. Una vez más, vemos el poder de la palabra de Dios como instrumento creativo. No hay esfuerzo físico, no hay lucha contra el caos, sino simplemente un decreto divino. Este es un patrón que se repite en toda la creación. Dios habla y sucede. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Las lumbreras, meorot en hebreo, son cuerpos que emiten o reflejan luz. Esto confirma que la fuente de la luz, día 1, es distinta a las lumbreras del día 4. Dios había creado la luz en su forma pura, pero ahora la asigna a instrumentos físicos. Expansión de los cielos. La palabra hebrea rakia implica una extensión, algo como un firmamento, una bóveda donde serían colocadas estas lumbreras. No se menciona aún el nombre sol o luna, tal vez para evitar que fueran adorados como deidades, como hacían muchas culturas paganas. Para separar el día de la noche, Dios establece una división clara entre la luz y las tinieblas a través de cuerpos celestes visibles. Ya no es una distinción espiritual, ahora es astronómica y funcional. Aquí comienza el orden cósmico regular, marcando ritmos, patrones y ciclos de tiempo. No solo se trata de luz natural, sino de que Dios establece el tiempo como una dimensión mensurable. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Esto es una clave teológica y práctica. Señales, hebreo, otot, pueden incluir señales naturales, proféticas y espirituales. Dios usará los cielos como lienzo para hablar a los hombres. Ver Mateo 24:29 o Joel 2:30-31. Estaciones, hebreo moedim, no solo se refiere al clima, sino también a fiestas sagradas. Y tiempos divinamente señalados, Levítico 23. Días y años, el tiempo cronológico, el calendario, la organización de la vida humana. Esto nos muestra que Dios no solo crea el universo, sino que lo estructura con propósito, ritmo y orden. Aplicación espiritual. 1. Dios no es un Dios de caos, sino de orden. Así como puso orden en los cielos, también quiere poner orden en nuestras vidas. 2. Él controla el tiempo. Nada ocurre fuera de su reloj perfecto. Si estás en un proceso, no desesperes. Él ya ha establecido tus estaciones. 3. Dios revela su voluntad también a través de señales en la creación, no para superstición, sino para reconocer que todo apunta a Él. Reflexión final. Génesis 1:14 nos enseña que Dios gobierna el tiempo, el espacio y la luz. Él es el creador de los ciclos de la vida, el que nos guía por tiempos y estaciones. No es casualidad que más adelante Jesús diga: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Desde el principio, toda la creación fue una sombra que apuntaba a Cristo. ¿Estás alineado con el ritmo de Dios o estás luchando contra el tiempo? Él no solo quiere alumbrar tu camino, quiere marcar tus pasos. Génesis 1:15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Este versículo sigue desarrollando la creación del cuarto día, específicamente el propósito funcional de las lumbreras. Si en el verso 14 se establece el propósito cósmico y temporal, señales, estaciones, días y años, ahora se introduce una función más inmediata y visible: dar luz sobre la tierra. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos. La palabra lumbreras, hebreo, meorot,
ya mencionada en el versículo anterior, se refiere a portadores o fuentes de luz. En este contexto, se está hablando principalmente del sol, la luna y las estrellas, aunque estas últimas se mencionarán más explícitamente en el versículo 16. La expansión de los cielos, hebreo, raquia, se refiere al firmamento, la bóveda celeste, donde se colocan estos cuerpos celestiales. Dios coloca ordenadamente estas lumbreras en el cielo visible, dándoles un lugar y una función concreta. No vagan sin rumbo, son posicionadas para servir, para alumbrar sobre la tierra. Este es uno de los objetivos más prácticos y comprensibles, proveer iluminación a la tierra. Hasta ahora Dios ya había creado la luz, 1:3, pero no se había asignado un canal visible constante para esa luz. Ahora se introduce la iluminación natural por medio del sol, la luna y las estrellas, permitiendo el inicio de un ciclo de vida regular. Día y noche, fotosíntesis, navegación, agricultura y mucho más. Esto demuestra que Dios provee no solo vida, sino las condiciones necesarias para sostenerla. Nota, en muchas culturas antiguas, el sol y la luna eran considerados dioses. La Biblia los presenta como creaciones subordinadas al Dios verdadero. No se adoran, sirven. Y fue así. Esta frase marca el cumplimiento inmediato de la palabra de Dios. Lo que Dios dice se cumple. El universo obedece instantáneamente al mandato de su creador. La frase hebrea es corta pero poderosa, Vayehi Ken, que puede traducirse como "y así sucedió" o "y así fue establecido". Es una declaración de autoridad divina absoluta. Cuando Dios decreta, la creación responde. Aplicación espiritual. 1. Dios provee luz real y simbólica. No solo física, sino también espiritual. Él alumbra nuestra oscuridad. Salmo 18:28. 2. Dios no improvisa. Tiene una estructura detallada para sostener nuestra vida. Aun cuando no vemos cómo todo encaja, Él ya ha puesto lumbreras en nuestro cielo. 3. Su palabra se cumple. Cuando Dios declara algo sobre ti, ten por seguro que así será. Conclusión: Génesis 1:15. Es más que una nota científica. Es un testimonio de que Dios es un Dios de propósito, orden y provisión. No dejó la tierra a oscuras ni al azar. Colocó exactamente lo que necesitábamos para vivir. Así también, en tu vida, Él ya ha colocado lo que necesitas para caminar con claridad, aunque aún no lo veas todo. Confía, Él ya dijo, y fue así. Génesis 1:16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Este versículo describe el acto creativo específico de Dios en el cuarto día de la creación. Si en los versículos anteriores se hablaba del propósito y función de las lumbreras, ahora se revela su identidad y se destaca quién les dio existencia. Dios mismo, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Aquí se habla del sol y la luna, aunque no se los nombra directamente. ¿Por qué? En el contexto del mundo antiguo, muchas culturas adoraban al sol y a la luna como dioses. Por ejemplo, en Egipto, Mesopotamia o Canaán. Al no nombrarlos, la Biblia evita cualquier posibilidad de idolatría y recalca que no son deidades, sino creaciones subordinadas al Dios único. La frase "hizo Dios" indica que Él es el autor y dueño absoluto de todo. Nada existe por sí solo, todo fue creado por su voluntad. La lumbrera mayor para que señorease en el día. El sol, fuente principal de luz y calor, señorea el día, es decir, gobierna, marca el ritmo de la vida diaria. El término señorear implica dominio o autoridad. El sol no manda por sí mismo, sino que Dios le asigna su papel de liderazgo sobre el día. Sin el sol, no habría vida biológica posible. Cada latido del planeta depende de su energía. Pero este dominio físico nos recuerda una verdad espiritual. Así como el sol alumbra el mundo natural,
Cristo es el sol de justicia que alumbra nuestra alma. Malaquías 4:2. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. La luna, aunque no emite luz propia, refleja la luz del sol y brilla en la oscuridad. Señorea la noche, guía, orienta, regula los mares y los ciclos biológicos. Así también, muchos creyentes no brillan por sí mismos, pero reflejan la luz de Cristo siendo lumbreras en medio de la oscuridad. Filipenses 2:15. Aunque la luna es menor, no es menos importante, tiene su rol esencial. Este verso afirma la dignidad de cada rol creado por Dios, grande o pequeño. Hizo también las estrellas. Este cierre casi incidental, también las estrellas, es asombroso. En una frase breve, Dios menciona la creación de millones de galaxias, estrellas y sistemas. El énfasis no está en el universo masivo, sino en el propósito de Dios para la Tierra. El mensaje es claro: por grande que sea el universo, Dios lo creó con una palabra y lo controla todo. Además, las estrellas sirven como señales, como Dios ya explicó en el versículo 14, y como recordatorios de su majestad. Salmo 19:1. Aplicación espiritual. 1. Dios da orden y propósito a cada creación. Ninguna criatura o elemento es accidental. 2. Tú también tienes una función asignada por Dios. Puede que seas menor ante los ojos del mundo, pero tienes un propósito eterno. 3. Aun lo inmenso está bajo su control. Las estrellas no son aleatorias, tu vida tampoco. Conclusión: Génesis 1:16 revela el orden perfecto de Dios, su sabiduría al establecer roles y su poder para crear desde lo visible hasta lo que el ojo humano apenas puede alcanzar. Desde el sol que arde en su gloria hasta la luna que suavemente brilla en la noche, todo testifica del Creador que puso cada cosa en su lugar. Génesis 1:17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Análisis profundo. Este versículo continúa describiendo lo que Dios hizo en el cuarto día de la creación, específicamente con el sol, la luna y las estrellas, las lumbreras mencionadas en los versículos anteriores. La clave de este versículo está en la ubicación y el propósito que Dios asigna a estos cuerpos celestes. Ya no se trata solo de que existan, sino de dónde están colocados y para qué. Y las puso Dios. El verbo puso en hebreo sugiere establecer con intención, colocar cuidadosamente. Esto no fue al azar. Dios no solo crea, Él organiza. Cada estrella, planeta y cuerpo celeste fue colocado estratégicamente. Esto resalta el orden y la sabiduría divina en el universo. No hay caos en la creación. Cada cosa está donde debe estar, y eso incluye tu vida. Si Dios colocó con precisión una estrella a millones de años luz, ¿no podrá Él ubicar tu vida en el lugar correcto también? En la expansión de los cielos. Este término, expansión, en hebreo, raquia, ya fue mencionado en Génesis 1:6-8 para referirse al cielo visible. Aquí, Dios coloca las lumbreras en el firmamento, lo que hoy conocemos como el espacio exterior, más allá de la atmósfera terrestre. El firmamento no es solo una cúpula, sino un escenario vasto, un lienzo cósmico, donde Dios coloca luces para embellecer y ordenar la vida en la tierra. Este detalle muestra que la tierra es el centro de atención del relato bíblico de la creación. Todo lo demás, incluso los cielos inmensos, sirven al propósito de alumbrar y bendecir la vida humana. Dan alumbrar sobre la tierra. Esta frase revela el propósito práctico de las lumbreras, dar luz a la tierra. Aunque son majestuosos cuerpos celestes, su función está ligada al ser humano. El sol y la luna no son para sí mismos, existen para servir. Esto también es un reflejo espiritual. La verdadera grandeza está en servir. Cristo, la luz del mundo, vino a alumbrar nuestras tinieblas y ahora nos llama a ser luces en este mundo. Mateo 5:14-16.
Además, hay una aplicación emocional aquí. Aunque el mundo a veces se sienta oscuro, Dios ya proveyó luz. Ya sea de día o de noche, siempre hay una lumbrera cumpliendo su propósito. No estás solo en la oscuridad. Dios ya pensó en ti desde el principio. Enseñanzas espirituales. 1. Dios no improvisa. Él coloca con sabiduría. Así como ordenó el cosmos, Él quiere ordenar tu vida. 2. Cada cosa creada tiene un propósito de servicio. Brillar no es para exaltar al objeto, sino para beneficiar a otros. 3. La luz no es opcional, es esencial. Dios se encargó desde el principio de que nunca estés completamente a oscuras. 4. Tu existencia no es un accidente cósmico. Si los astros tienen lugar y misión, cuanto más tú, hecho a imagen de Dios. Conclusión. Génesis 1:17 es más que una descripción astronómica, es una declaración de orden, propósito y amor. Dios no solo hizo los cielos, sino que los ajustó con precisión para beneficiar a la tierra. Él te conoce, te posiciona y te alumbra. No hay rincón en tu vida donde su luz no pueda llegar. Génesis 1:18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Análisis profundo. Este versículo concluye la descripción del propósito de las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, creadas en el día cuarto. Aquí se destacan dos funciones específicas que reflejan el diseño intencional de Dios. Y para señorear en el día y en la noche, el verbo señorear, en hebreo mashal, significa gobernar, ejercer dominio o autoridad. Es un lenguaje fuerte, casi real, como si el sol y la luna fueran reyes que gobiernan sus dominios. El sol gobierna el día, marcando el tiempo de la actividad, el crecimiento, la luz, la vida. La luna gobierna la noche, acompañando en la oscuridad, marcando ciclos, controlando mareas y recordando que incluso en la oscuridad hay una autoridad puesta por Dios. Aquí hay una enseñanza poderosa. Dios le da autoridad incluso a lo que parece más débil o tenue. Aunque la luna no brilla por sí misma, Dios le dio autoridad sobre la noche. Así también, aunque te sientas pequeño, si Dios te dio autoridad espiritual, tú gobiernas en medio de la oscuridad. Y para separar la luz de las tinieblas. Desde el principio, Dios ha estado separando luz de tinieblas. Este acto de separación es espiritual, físico y simbólico. La luz y las tinieblas no se mezclan, y Dios estableció límites claros entre ambas. En el plano espiritual, esto representa la lucha constante entre el bien y el mal, la verdad y el error, lo santo y lo profano. Este pasaje también tiene eco en el Nuevo Testamento. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Así como Dios separó la luz de las tinieblas en el cielo, también quiere separar lo que no le agrada en nuestras vidas. Quiere hacer una línea clara entre lo que es de Él y lo que no lo es. Y vio Dios que era bueno. Esta frase es repetida a lo largo del capítulo 1 y no es un simple comentario. Es un juicio divino, una evaluación del Creador sobre lo que ha hecho. El hecho de que haya orden, autoridad y separación entre luz y oscuridad es considerado bueno por Dios. En otras palabras, la organización, la claridad, el propósito y el dominio puesto por Dios producen el bien. Aquí hay esperanza. Donde hay confusión, oscuridad o desorden, Dios quiere traer su orden perfecto y declarar: esto es bueno. Su palabra separa lo falso de lo verdadero, lo oscuro de lo luminoso, y lo transforma todo. Aplicaciones espirituales. 1. Dios te ha dado autoridad para reinar en tu tiempo. Así como el sol y la luna, tú tienes una porción de responsabilidad que cumplir. 2. Tu luz tiene propósito. No es para brillar al azar, sino para separar, guiar y gobernar el espacio donde Dios te colocó. 3. La separación es saludable. Separarte del pecado, de las tinieblas y de lo confuso es parte del diseño de Dios para tu bien. 4.
Lo que Dios ordena, Él declara como bueno. Cuando permites que Él ordene tu vida, su bendición viene detrás. Conclusión, Génesis 1:18 nos recuerda que Dios no solo crea, Él establece, asigna, separa y bendice. Cada parte de la creación tiene un diseño que refleja su carácter. Tú no eres la excepción. Si dejas que Él señoree en tu vida, te separará del caos y te posicionará como luz para otros. Génesis 1:19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. A primera vista, este versículo parece una simple marcación del tiempo, pero en realidad encierra un patrón divino que Dios repite a lo largo de toda la creación. Esta expresión, fue la tarde y la mañana el día, aparece 6 veces en el capítulo 1 y cada vez contiene una joya teológica. Y fue la tarde. La Biblia no dice primero la mañana y luego la tarde, como podríamos esperar. El orden divino empieza con la tarde, es decir, con la oscuridad, con el fin de algo, para luego dar paso a la luz, al nuevo comienzo. Este patrón nos recuerda que Dios trabaja desde la oscuridad hacia la luz. Las noches de prueba preceden a los días de bendición. En Dios, el proceso de creación comienza cuando parece que todo está oscuro. Este mismo patrón lo vemos en la vida cristiana. La cruz precede a la resurrección. El llanto de la noche precede al gozo de la mañana. Salmo 35. El desierto viene antes de la tierra prometida. Y la mañana. La mañana representa el cumplimiento, la claridad, la manifestación de lo que Dios ha estado formando en la noche. Durante la noche Dios crea, prepara, separa y da forma. En la mañana vemos el resultado. Este patrón te enseña que si hoy estás en una tarde o noche espiritual, Dios no ha terminado contigo. La mañana viene, lo que Él comenzó, lo terminará. Filipenses 1:6, el día cuarto. Este día fue clave en la creación, porque en él se establecieron el tiempo, los ciclos, las estaciones, los días y los años. Versículo 14. El día cuarto marca una transición. La creación comienza a tomar estructura funcional. Ya no solo existe la luz, día 1. Ahora hay cuerpos celestes que regulan esa luz. Dios no solo crea lo esencial, organiza, regula y define propósitos. Esto nos revela algo sobre el carácter de Dios. Él no es improvisado. Todo lo que hace tiene ciclos, tiempos y estaciones. Hay un día y una hora para cada promesa. Aplicaciones espirituales. 1. Tu noche no es el final. Si estás pasando por oscuridad, recuerda, viene la mañana. Dios está obrando, aunque no lo veas. 2. Dios controla los ciclos. Cada estación de tu vida tiene propósito. El día cuarto no llega ni antes ni después. Llega cuando Dios lo ordena. 3. Todo en tu vida debe tener orden. Así como Dios organizó el tiempo, quiere que pongas orden en tus prioridades, tu fe y tu llamado. 4. La fidelidad de Dios es cíclica. Así como el sol y la luna salen cada día, su fidelidad nunca falla. Él es Dios de orden y de constancia. Conclusión, Génesis 1:19 es más que una frase de cierre. Es una declaración de confianza. Nos recuerda que todo tiene un tiempo, que la oscuridad es parte del proceso, pero que siempre le sigue la luz del amanecer. Si hoy estás en la tarde de tu vida, no temas. Dios está escribiendo tu mañana. Lo que hoy no entiendes, mañana lo verás con claridad. Génesis 1:20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Día quinto, nacimiento de la vida animal. Este versículo marca el inicio de una nueva etapa en la creación, la vida animal. Hasta aquí, Dios ha formado la tierra, separado aguas, encendido el sol, la luna y las estrellas. Pero ahora la creación se vuelve dinámica y animada. Por primera vez aparece algo que se mueve, respira y reacciona. Dijo Dios. Todo inicia nuevamente con la palabra creativa de Dios. Esto nos recuerda que su voz sigue teniendo poder creador hoy. Dios no necesita herramientas humanas para crear, solo necesita hablar.
Su voz produce vida, donde hay estancamiento, muerte o vacío. Produzcan las aguas seres vivientes. En el hebreo original, la expresión seres vivientes es nefesh yaya, que puede traducirse como alma viviente. Es la primera vez que aparece este término y muestra que estos seres no solo existen, sino que tienen una esencia viviente dada por Dios. Las aguas, que hasta este momento estaban vacías, se llenan de vida marina. Peces, ballenas, organismos diminutos, todo obedece a la voz de Dios. Esto nos revela, Dios transforma lo que parece sin vida. Las profundidades ocultas, como las del mar, pueden ser fuente de vida si Dios lo ordena. La vida no surgió por azar ni evolución ciega, sino por un mandato específico de Dios. Y aves que vuelen sobre la tierra. En el mismo día Dios también crea aves, criaturas que habitan el cielo, que simbolizan libertad, movimiento, belleza y propósito. Esto es tremendo porque Dios no solo crea para poblar un espacio físico, sino que lo hace con diversidad, equilibrio y propósito. Cada criatura está hecha para habitar su entorno. Los peces para el agua, las aves para el aire, el ser humano para tener comunión con Dios. Y Dios en la abierta expansión de los cielos. Aquí Dios muestra su intención, llenar la creación. Lo que antes estaba vacío y silencioso ahora tiene sonidos, colores, alas, aletas, movimiento. La creación se vuelve completa, sonora, viva. Dios no deja nada incompleto. Lo que empieza lo llena de plenitud. Aplicaciones espirituales. 1. Dios puede llenar tus vacíos. Así como ordenó que las aguas produjeran vida, puede ordenar vida donde tú solo ves desierto. 2. Dios es Dios de propósito. Cada criatura fue hecha para un ambiente. Tú también fuiste creado con un propósito único para habitar un espacio que solo tú puedes ocupar. 3. La palabra de Dios todavía crea. Cuando Dios habla sobre ti, hay vida, dirección y poder en sus palabras. 4. La creación obedece. ¿Y tú? Las aguas y el cielo obedecen su voz. Nosotros, hechos a su imagen, estamos respondiendo a su llamado. Conclusión. Génesis 1:20. No es solo el relato de peces y aves. Es la historia del Dios que llena lo vacío, que ordena vida en lo profundo y que asigna propósito a cada criatura. No importa si estás en un día 5 de tu vida donde todo parece sin forma. Su palabra todavía puede dar vida a tu alma. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Día 5. Parte 2. La manifestación visible de la vida. Este versículo amplía lo comenzado en el versículo anterior. Mientras que en el versículo 20, Dios ordenó que las aguas y el cielo produzcan vida, ahora el versículo 21 muestra la acción directa de Dios, creando con detalle, majestuosidad y variedad. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Esta frase impactante proviene del hebreo taninim, que puede referirse a criaturas enormes del mar, como ballenas, tiburones, o incluso criaturas ahora extintas, como reptiles marinos prehistóricos. Algunos lo traducen como dragones marinos, no como seres míticos, sino como símbolo de poder, fuerza y temor. Lo importante es que estas criaturas imponentes no son caóticas ni rebeldes, sino obra directa de Dios. En culturas antiguas, el mar y sus criaturas eran temidas como símbolos del caos. Pero aquí, la Biblia afirma que Dios es el Señor sobre ellos. Todo lo que impone temor en lo profundo está bajo el control del Creador. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Aquí se describe una multiplicidad de vida marina. Desde lo microscópico hasta lo gigantesco, todo lo que nada, fluye, vibra o respira bajo el agua fue creado por Dios. Pero hay un orden, una estructura genética definida según su género. Esto contradice la idea de la evolución sin dirección.
Dios no crea caos genético, sino diversidad con diseño. Cada criatura tiene una identidad única dada por su creador, y toda ave alada según su especie. Se reafirma la creación de aves, pero esta vez enfatizando su variedad y su diseño específico. No son producto del azar, sino que cada tipo de ave fue creado intencionalmente con su especie, forma, función y belleza. Desde el colibrí hasta el águila, desde el gorrión hasta el flamenco, todo es evidencia de la creatividad divina. Y vio Dios que era bueno. Esta expresión vuelve a recordarnos que todo lo que Dios crea es bueno en esencia, en propósito y en resultado. El mundo no está mal hecho, no es un error, ni está a la deriva. Está bajo el diseño de un Dios sabio y perfecto. Cada criatura refleja su bondad, incluso aquellas que el ser humano teme o considera feas. Todo tiene un lugar, una razón y un valor. Aplicaciones espirituales. 1. Dios es soberano sobre lo temible. Hasta los monstruos marinos están bajo su control. Nada en tu vida es más grande que Él. 2. Fuiste diseñado con identidad. Así como cada ave fue creada según su especie, tú también tienes una esencia única y no repetible. La creación revela la gloria de Dios. La diversidad de criaturas muestra su creatividad y su poder. ¿Puedes ver su mano en lo que te rodea? 4. Todo lo que Dios hace es bueno. Aun cuando no entiendes los procesos, su obra en ti también es buena. Conclusión. Génesis 1:21 nos recuerda que no estamos en un mundo caótico, sino en una creación ordenada por un Dios sabio. Él no solo hace cosas bellas, también gobierna sobre lo grande y lo temible. Todo fue hecho con propósito, y tú también. Génesis 1:22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Por primera vez, Dios bendice a los seres vivientes. Este versículo es especial porque introduce un nuevo elemento en la narrativa de la creación, la bendición divina sobre la vida animal. Hasta este punto, Dios ha creado con poder y ha declarado que todo es bueno. Pero ahora añade una palabra activa, una bendición verbal. Y Dios los bendijo diciendo, Dios no solo creó a los seres vivientes, también les habló. Este detalle es profundo. La palabra de Dios no solo forma, también envía, llena y da propósito. La bendición de Dios no es solo un gesto simbólico, es una orden cargada de poder, una fuerza espiritual que da a la vida su capacidad para reproducirse, desarrollarse y llenar el mundo. Fructificad y multiplicaos. Aquí comienza el mandato divino para la expansión de la vida. Fructificar implica dar fruto, crecer, ser productivo. Multiplicarse es reproducirse, extenderse. Esto establece un principio eterno. La vida que viene de Dios está destinada a multiplicarse. Aplicación espiritual. Dios también desea que tu vida espiritual dé fruto y se multiplique en otros. No fuiste creado para vivir en estancamiento, sino para avanzar, crecer y reproducir fe, amor y verdad. Y llenad las aguas en los mares. Los mares son vastos, profundos y misteriosos. Sin embargo, Dios le dio a las criaturas marinas la capacidad y el mandato de llenar esos espacios inmensos. Desde el pez más pequeño hasta la ballena azul, todo está incluido en esta bendición. Dios no hace cosas a medias. Donde hay vida de Dios hay plenitud. Multiplíquense las aves en la tierra. El cielo y la tierra, el mar y el aire, todos los espacios son ocupados por vida que obedece la voz de Dios. Las aves que surcan el cielo, anidan en los árboles, cruzan los continentes, todas cumplen este mandato, multiplicarse y llenar. Esto nos habla de un diseño hermoso. Dios creó un mundo lleno de movimiento, color, sonido y diversidad. Reflexiones espirituales. 1. Dios es el Dios de la abundancia. No crea lo justo para sobrevivir, sino para llenar, expandir y bendecir. 2. Su bendición tiene poder creador. Cuando Dios bendice, activa lo que ha creado. Su bendición impulsa,
da propósito y hace florecer. 3. El orden es parte del diseño. La multiplicación ocurre dentro del marco según su especie. El versículo 21. No es caos ni mezcla, sino diseño inteligente y propósito definido. 4. La vida en ti debe fructificar. Tú también has sido bendecido para dar fruto en tus palabras, tus decisiones, tu familia y tu caminar con Dios. Conclusión, Génesis 1:22 nos muestra que Dios no solo da vida, también la bendice. Desde los océanos hasta los cielos, cada criatura vive bajo el mandato divino de fructificar y multiplicarse. Tú también has recibido esa bendición. No estás aquí por accidente. Dios quiere que tu vida sea plena, llena de propósito y capaz de impactar a otros. Génesis 1:23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Una frase breve, pero profundamente significativa. A simple vista, este versículo parece una simple conclusión, casi un marcador de tiempo. Pero en la estructura del relato de la creación, esta declaración marca la culminación de otro día glorioso de actividad divina. Nada está escrito al azar en la palabra de Dios, y esta frase también encierra misterio, orden y propósito. Y fue la tarde y la mañana. Esta frase se repite al final de cada día de la creación, pero su orden tiene una carga teológica poderosa. La tarde precede a la mañana. Esto no es una cuestión cultural solamente, como en el calendario hebreo, donde el día comienza al atardecer, sino que apunta a un principio espiritual. Dios hace que la luz siga a la oscuridad. En la economía divina, el orden no es mañana y tarde, sino tarde y mañana. La oscuridad no es el final, la luz viene después. Este patrón se convierte en una promesa. Tu noche no es el final, la mañana vendrá. Dios está escribiendo tu historia en etapas, algunas oscuras, otras iluminadas, pero todas conducen a la plenitud de su plan. El día quinto, el quinto día es simbólicamente importante. Fue el día en que la creación comenzó a moverse con vida consciente, aves y criaturas marinas. Hasta ahora el universo estaba lleno de luz, tierra, mares, plantas, pero en el quinto día la creación respira, se desplaza, canta y vibra. La vida se introduce en la atmósfera y en el agua. La bendición de multiplicarse se pronuncia por primera vez. Por eso el quinto día es especial. Representa el principio de la alabanza, del movimiento, de la bendición activa. Repetición intencional, un ritmo divino. La repetición de "y fue la tarde y la mañana" crea un ritmo litúrgico en el relato. Es como el latido del corazón de Dios en la creación. Orden, propósito, cadencia. Dios no crea al azar. Hay un proceso, un fluir, un tiempo para cada cosa. Aplicación espiritual del día quinto. 1. Dios tiene tiempos específicos para introducir nueva vida. Así como el quinto día fue el día de la vida marina y aérea, Dios también tiene un quinto día en tu vida cuando algo nuevo y vibrante nacerá. 2. Dios hace que lo invisible cobre forma en el tiempo perfecto. Los mares vacíos se llenaron y el cielo resonó con alas y cantos. Él llenará también tu vacío. 3. El ciclo de tarde y mañana te recuerda que la vida no es estática. Cada fase de oscuridad es seguida por una mañana. No estás atrapado en tu noche. La luz viene. Conclusión, Génesis 1:23 nos enseña que Dios trabaja en ciclos santos. Cada día tiene su inicio y su fin, su noche y su amanecer. En tu vida también hay un diseño celestial. Aunque estés en la tarde, la mañana se acerca. Confía en el Dios que llena los mares, que da alas a las aves y que nunca deja una obra incompleta. Génesis 1:24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Un nuevo acto creativo en el escenario terrestre. En este versículo llegamos al sexto día de la creación, que comienza con un nuevo comando divino. Ahora no son las aguas ni los cielos los que deben producir vida, sino la tierra misma. El foco de la creación se centra en el suelo, el polvo,
la tierra fértil de la cual brotará no solo vegetación, día 3, sino ahora también vida animal terrestre. Luego dijo Dios. La voz creadora continúa. Cada nuevo nivel de existencia comienza con una palabra de Dios. Aquí vemos una vez más que el poder creativo del universo no está en una fuerza impersonal, sino en la voluntad activa y viva del Dios personal. Cada ser viviente existe porque Dios lo dijo. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Dios le ordena a la tierra que dé a luz a los animales terrestres. Aquí vemos un principio divino de participación en la creación. La tierra actúa como instrumento de Dios, pero la vida no surge espontáneamente de ella, obedece a una palabra divina. Es un acto sobrenatural que se sirve de un medio natural. La expresión según su género es clave. Aparece múltiples veces en Génesis 1 y subraya orden, diversidad y diseño. No hay caos evolutivo, sino especie definida con propósito y función. Clasificación triple de los animales. 1. Bestias. Probablemente se refiere a animales salvajes, grandes y poderosos como los leones, osos o elefantes. 2. Serpientes. Hebreo, remes. Incluye reptiles y animales pequeños que se arrastran por el suelo. 3. Animales de la tierra. Animales domésticos o del campo, como ovejas, cabras y vacas. Esta clasificación muestra el alcance completo de la vida terrestre, desde lo imponente hasta lo insignificante. Todo tiene su lugar y propósito en la creación. Y fue así. La autoridad y eficacia de su palabra, no hubo resistencia, no hubo error. Dios habló y sucedió. Esta frase es un sello de cumplimiento. Nos muestra que la palabra de Dios no es teoría, es acción. Isaías 55:11. Así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Cuando Dios decreta, la creación responde. Su palabra es viva, poderosa, eficaz, creativa y definitiva. Aplicación espiritual de Génesis 1:24. 1. Dios sigue siendo el autor de la vida. Nada en la naturaleza es casual. Él tiene control sobre lo grande y lo pequeño. 2. Todo tiene su especie y su diseño. Así como Dios hizo cada animal con un propósito, tu vida también tiene un diseño único. No eres accidente, eres intención divina. 3. Dios usa medios naturales para hacer milagros sobrenaturales. Usó la tierra para producir animales. También puede usar lo ordinario en tu vida para producir lo extraordinario. 4. La obediencia de la creación es un ejemplo para nosotros. Si los cielos, mares y tierra obedecen su voz, ¿cuánto más deberíamos nosotros, creados a su imagen? Reflexión final. Génesis 1:24 nos muestra que el mundo que habitamos es fruto de una voz que ordena, una tierra que obedece y una intención divina que lo llena todo de vida. El mismo Dios que formó animales con su palabra quiere formar en ti propósito, identidad y destino eterno. Génesis 1:25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Después de haber dado la orden en el versículo 24, Dios ahora ejecuta directamente la creación de los animales terrestres. Este versículo reafirma la acción concreta de Dios, con detalle, intención y perfección. E hizo Dios, de la palabra al acto. Aunque la creación ocurre por su palabra, aquí se enfatiza que Dios mismo hizo a los animales. Esto subraya que no hay nada aleatorio en la existencia. Dios no solo manda, Él forma, moldea y diseña. La creación no fue automática, fue intencional y detallada. Animales de la tierra, ganado y reptiles. Dios hace una distinción aún más clara entre los tipos de animales terrestres. 1. Animales de la tierra, bestias salvajes o no domesticadas. 2. Ganado. Animales domesticados útiles para el hombre. Vacas, ovejas, cabras, etc. 3. Los que se arrastran, reptiles, insectos y criaturas pequeñas. Esta clasificación incluye toda forma de vida terrestre.
No hay rincón de la tierra donde no se manifieste la vida creada directamente por Dios, según su género, orden biológico divino. Repetido 3 veces en un solo versículo, esta frase resalta que cada especie fue creada con sus propias características genéticas, que no hay cruce ni evolución entre especies diferentes, que Dios es Dios de orden, no de confusión. 1 Corintios 14:33. Esto refuta cualquier idea de que la vida emergió del caos o la evolución sin guía. La creación fue clara, categórica y específica. Y vio Dios que era bueno. Una vez más, Dios observa su obra y la declara buena. Este juicio divino no es solo estético, sino moral, funcional y espiritual. Moral, no hay maldad en la creación original. Funcional, cada criatura cumple su propósito. Espiritual, todo refleja la gloria del Creador. Esta frase también anticipa el día en que Dios dirá: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31, aplicaciones espirituales 1. Tú eres parte de una creación buena. Dios no hace errores. Todo lo que Él crea tiene propósito. 2. Dios conoce los detalles. Si hizo hasta el animal más pequeño, según su especie, cuanto más se interesa en los detalles de tu vida. Dios sigue viendo. Hoy, así como vio lo creado y lo llamó bueno, Él sigue viendo tu corazón, tu camino y tu obediencia. 4. La naturaleza glorifica a Dios. Cada animal creado, desde el elefante hasta la hormiga, muestra la creatividad, poder y sabiduría de Dios. Reflexión final. Génesis 1:25. Nos invita a maravillarnos con la diversidad de la creación terrestre y a confiar en que detrás de cada criatura hay un creador que sabe lo que hace, cuida lo que forma y bendice lo que declara bueno. Si Dios se tomó el tiempo de crear hasta el insecto más pequeño con amor y detalle, imagina cuánto más ha pensado en ti. Ahora llegamos a uno de los versículos más trascendentales de toda la Biblia. Génesis 1:26. Aquí no solo se describe la creación del ser humano, sino que Dios revela su intención, su imagen y su autoridad delegada. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios. Este versículo marca una pausa. La creación del ser humano no es simplemente una parte más del proceso, sino el punto culminante. Hasta ahora, Dios ha dicho haya, pero ahora detiene la escena y expresa su decisión con una solemnidad especial. Hagamos al hombre. Aquí se revela la pluralidad divina. No dice haré, sino hagamos. Esto ha sido entendido por muchos como una alusión temprana a la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participando en la creación del hombre. Dios no consulta con ángeles ni seres creados, sino que habla dentro de su propia deidad. Es una conversación entre personas divinas, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas dos expresiones, aunque parecidas, tienen matices importantes. Imagen, hebreo, tselem, representación, reflejo visible. El hombre refleja la naturaleza moral, racional, relacional y espiritual de Dios. Semejanza, hebreo, demut, similaridad, no igualdad. No somos dioses, pero compartimos aspectos de su carácter. Esto no se refiere a lo físico, sino a lo espiritual y moral: razonamiento, capacidad de amar, espíritu eterno, voluntad libre, conciencia del bien y el mal y señoré. Después de ser creado a su imagen, el ser humano recibe autoridad delegada: gobernar sobre la creación, administrar la tierra con sabiduría, representar a Dios en la tierra como un embajador de su reino.
Esto muestra que el hombre no fue creado para ser esclavo ni un accidente cósmico, sino un ser con propósito, responsabilidad y dignidad. En los peces, aves, bestias y todo animal, Dios confía al hombre el cuidado de todo lo creado, no para destruirlo, sino para ejercer dominio responsable. Esta autoridad no es para explotación, sino para administración. Aplicaciones espirituales. 1. Tu vida tiene valor eterno. No eres producto del azar. Fuiste pensado, diseñado y formado por Dios mismo. 2. Estás hecho a imagen de Dios. No importa tu pasado, tu cultura o tu apariencia, llevas la huella divina. 3. Tienes un propósito real. Fuiste creado para reinar con responsabilidad, reflejar a Dios y vivir en relación con Él. 4. La vida humana es sagrada. Desde el vientre hasta la vejez, cada vida refleja la imagen de Dios. Por eso es tan importante protegerla. 5. El pecado distorsionó la imagen, pero en Cristo esa imagen es restaurada y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Colosenses 3:10. Reflexión final. Génesis 1:26. No solo nos dice de dónde venimos, sino quiénes somos y para qué existimos. Fuiste creado por el Dios eterno, a su imagen, con propósito y con una dignidad que ninguna circunstancia puede borrar. Ahora pasamos a Génesis 1:27, uno de los versículos más bellos y fundamentales de toda la Escritura, que completa la intención de Dios expresada en el versículo anterior. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo se presenta con una estructura poética, casi como una declaración solemne o un himno, lo que indica su importancia especial en el relato de la creación. Es como si la Biblia se detuviera para proclamar este acto de forma majestuosa. Y creó Dios. Aquí se repite el verbo crear, bara en hebreo, usado solo cuando Dios crea algo absolutamente nuevo, desde la nada o con un propósito divino. No se dice que el hombre evolucionó o apareció, sino que Dios mismo lo creó. El uso 3 veces del verbo crear en este versículo resalta énfasis, propósito y valor. Al hombre a su imagen, la imagen de Dios, imago Dei, vuelve a mencionarse. La repetición no es redundancia, es énfasis literario y teológico. Significa que el ser humano es único entre todas las criaturas. Tiene dignidad, moral, inteligencia, voluntad y capacidad espiritual. Puede relacionarse con Dios y reflejar su carácter. Esta imagen nos distingue de los animales y nos da un llamado superior. Varón y hembra los creó. Aquí se declara la igualdad y complementariedad del hombre y la mujer. Ambos fueron creados a imagen de Dios. Ambos tienen valor, dignidad y propósito divino. Dios no creó primero al varón y luego decidió hacer a la mujer como algo secundario. En su diseño eterno, hombre y mujer están incluidos desde el inicio. Esto anula toda forma de machismo, feminismo extremo o degradación de uno u otro sexo. Ambos son necesarios para reflejar la plenitud de la imagen de Dios en comunidad. Detalles importantes. Dios no creó géneros indefinidos, sino 2 identidades biológicas y espirituales claras, varón y hembra. La sexualidad humana es parte del diseño divino, no una construcción cultural. El ser humano no se define por lo que siente, sino por lo que Dios dice que es. Aplicaciones espirituales. 1. Tú no eres un accidente. Fuiste creado con intención, a imagen del Creador del universo. 2. Dios te dio valor desde el origen. No necesitas demostrar tu dignidad, ya la tienes porque proviene de Dios. 3. Tu identidad está en tu Creador. El mundo puede confundir los roles y los géneros, pero Dios dejó claro desde el principio quiénes somos. 4. El matrimonio y la familia tienen su base en este diseño original. Hombre y mujer unidos en propósito y bendición. 5.
El pecado distorsiona la imagen, pero Cristo la restaura. En Jesús volvemos a ser transformados a la imagen original para la cual fuimos creados, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Colosenses 3:10. Reflexión final. Génesis 1:27. No solo te dice quién eres, sino de dónde viene tu valor y propósito. Tú como varón o como mujer fuiste creado por Dios a su imagen, para vivir una vida que refleje su gloria, verdad y amor. Avancemos ahora a uno de los versículos más importantes en cuanto a la misión original del ser humano en la tierra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este versículo es una bendición y una comisión. Es el momento en que Dios le da al ser humano su propósito práctico en la creación, y lo hace a través de una orden de dominio, administración y multiplicación. Y los bendijo Dios. Antes de darles tareas, Dios los bendice. Esto nos muestra que el propósito del hombre y la mujer no nace de su esfuerzo, sino de la bendición de Dios. La bendición implica favor divino, capacitación para cumplir la misión, aprobación del Creador. Esta es la primera vez que aparece la palabra bendición en la Biblia. Es una clave del plan de Dios para el ser humano. Fructificad y multiplicaos. Aquí comienza la misión familiar. Dios desea que se dé la vida, que la familia sea el centro de multiplicación, herencia y propósito. La fertilidad no es casual ni simplemente biológica, es parte del diseño divino. En tiempos modernos, esto nos recuerda que la vida humana es sagrada desde la concepción. La familia no es una invención social, sino una institución sagrada. Llenad la tierra. Dios no creó al hombre para que permaneciera estático o limitado a un lugar. El ser humano debía extenderse, poblar la tierra entera y llenar el mundo de la imagen de Dios, reflejada en él. Es una invitación a expandir la vida con propósito, formar comunidades, llevar el diseño de Dios a todos los rincones del mundo, sojuzgadla. La palabra hebrea usada aquí, kabash, implica dominio con responsabilidad, no abuso. Dios no le dio al hombre licencia para explotar la tierra, sino para cuidarla, ordenarla, sacar de ella su potencial con sabiduría y respeto. Hoy esta parte nos habla también de ecología bíblica, de administración de recursos y de ser mayordomos de la creación. Y señoread, esta palabra significa gobernar como representante del rey. Dios delega en el ser humano el gobierno de la creación, como su imagen, pero el dominio debe ser sabio, justo, reflejo del carácter de Dios. No se trata de tiranía, sino de liderazgo compasivo. El hombre fue hecho para liderar con amor y justicia. Aplicaciones espirituales. 1. Tu vida tiene una misión sagrada. No estás aquí por casualidad. Fuiste bendecido por Dios para multiplicar su propósito. 2. Tu familia es parte del plan eterno de Dios. Criar hijos, educarlos en la fe, establecer hogares saludables, todo eso es adoración. 3. Dios te hizo para gobernar con propósito. No para ser esclavo del pecado o del mundo, sino para tomar autoridad en él. 4. La tierra no es nuestra dueña, somos sus mayordomos. Nuestro trato hacia la creación habla de nuestra reverencia al Creador. Reflexión final. Génesis 1:28. Nos recuerda que la bendición viene antes de la misión, que la vida familiar está en el corazón de Dios y que el ser humano fue hecho para reflejar el dominio justo de su Creador sobre la tierra. Avancemos con el poderoso mensaje del versículo 29 de Génesis capítulo 1, donde Dios no solo da misión al hombre, sino también provisión para sustentarla. Génesis 1:29. Y dijo Dios:
He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Después de bendecir al ser humano con propósito y autoridad, Dios le provee alimento. Este versículo nos revela el carácter de un Dios Padre, proveedor y sustentador. Él no crea sin primero preparar la provisión necesaria. He aquí que os he dado... Esta frase expresa generosidad deliberada. Dios no dice busquen por sí mismos, sino yo se los doy. Es mío y se los entrego. Lo hice pensando en ustedes. La provisión de Dios no es escasa ni accidental. Es abundante, pensada y exacta. Toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto. Aquí Dios establece el primer patrón alimenticio y ecológico del ser humano. La comida proviene directamente de la creación. Los alimentos tienen capacidad de reproducirse, dan semilla. Hay diversidad natural en lo comestible. Esto muestra que Dios valora la nutrición sana. La autorreproducción de la semilla es parte del diseño divino, no dependencia de terceros. El alimento no debe ser objeto de codicia, sino de mayordomía. Principio de sostenibilidad. Al mencionar planta que da semilla, se insinúa un diseño de provisión continua. El hombre no solo consume, administra lo que se le da y puede sembrar para multiplicar. Dios enseña en el Edén el principio de recibe, cuida y vuelve a sembrar. Os serán para comer. Dios establece la base de la alimentación humana original, una dieta basada en plantas, frutos y semillas. Aquí no hay mención aún de carne. Eso vendrá después del diluvio. Génesis 9:3. Este versículo nos habla de alimentación natural y limpia, la relación saludable entre el hombre y la tierra. Un estilo de vida conectado con el Creador, claves espirituales y actuales. 1. Dios no solo te da propósito, también te da provisión. Él nunca envía a alguien sin primero prepararle los recursos. 2. Dios es generoso, da toda planta, todo árbol, toda semilla. Él no es un Dios tacaño. Si algo falta, no es por falta de Dios, sino por mal uso o egoísmo humano. 3. El diseño de Dios es sostenible. Hoy más que nunca, este versículo nos recuerda que el ser humano debe producir sin destruir, comer sin acaparar, sembrar sin agotar. 4. Lo natural proviene de Dios. La creación, cuando no ha sido corrompida, es fuente de vida. Este pasaje también apoya una vida más simple, más conectada a lo que Dios creó. Reflexión final, Génesis 1:29 nos muestra a un Dios Padre amoroso, que no solo da órdenes, sino también el pan, que no solo manda a gobernar, sino que cuida y sustenta. El primer alimento del hombre vino directamente de la mano de Dios. La semilla y el fruto no son productos del azar, son regalos divinos para tu vida diaria. Génesis 1:30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Este versículo culmina la provisión de Dios en la creación. Él alimenta no solo al hombre, sino también a cada criatura viviente. Su cuidado es universal, abarcando desde los cielos hasta la tierra, desde el más grande animal hasta el más pequeño insecto. Y a toda bestia de la tierra. Dios incluye mamíferos salvajes y domesticados, aves del cielo, reptiles y criaturas pequeñas que se arrastran. Este es un claro ejemplo del amor de Dios por toda su creación. Él no olvida a nadie. Si respira, Dios lo tiene en cuenta. Toda planta verde le será para comer. Así como al hombre le fue dada la semilla y el fruto, a los animales se les da la hierba verde. Esto establece un orden alimenticio original, basado en lo vegetal. Un ambiente de paz. No existía la depredación ni el derramamiento de sangre. Un ecosistema diseñado para la convivencia armónica. Antes del pecado, ni el hombre ni los animales eran carnívoros. Todos comían de lo que la tierra daba.
Este es el modelo del Edén, vida, no muerte. Mensaje espiritual 1. Dios es sustentador de toda la vida, no solo del hombre, sino de cada ser viviente. No hay criatura fuera de su radar. 2. La creación fue diseñada para vivir en paz. No había violencia natural. El mundo antes del pecado era un lugar sin depredadores ni temor. 3. Dios organiza, cuida y provee. Cada criatura tiene su lugar, su alimento, su propósito. 4. La bondad de Dios es universal. A veces creemos que solo nos ama a nosotros, pero Génesis 1:30 nos recuerda que su compasión alcanza a toda criatura viviente. Salmo 145:9. Aplicación actual. Hoy la naturaleza vive desequilibrada por causa del pecado. Romanos 8:22. Pero este versículo apunta al diseño original de Dios y también al destino final. Morará el lobo con el cordero. El león como el buey comerá paja. Isaías 11:6-7. Dios restaurará todo a su estado perfecto. Y fue así. Esta breve frase reafirma la autoridad y cumplimiento de la palabra de Dios. Todo lo que Él ordenó sucedió sin resistencia, sin demora, sin error. Es una declaración poderosa. Dios habla y la creación obedece. Reflexión final. Génesis 1:30 nos recuerda que no hay criatura demasiado pequeña para que Dios la olvide. Él pensó en todo, desde las semillas en los árboles hasta la hierba que comen los animales. Cada sistema ecológico, cada necesidad alimenticia, cada forma de vida fue prevista por un Dios ordenado, amoroso y completo. Si Dios cuida a los pájaros y a los insectos, ¿cuánto más te cuidará a ti, que fuiste hecho a su imagen? Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Este versículo es como el sello final de aprobación divina a toda su obra. No es solo una revisión técnica, es una evaluación moral, estética y funcional del universo que ha creado. Y vio Dios todo lo que había hecho. Dios, como un artista que contempla su obra terminada, observa todo el conjunto. No solo al hombre, no solo el cielo, los astros, los mares o los animales, sino todo el sistema de la creación, en su armonía, belleza, propósito y funcionamiento. Este ver no es casual. En hebreo implica contemplar con entendimiento y satisfacción. Y he aquí que era bueno en gran manera. A lo largo del capítulo, Dios había declarado bueno lo que creaba. Pero ahora, después de crear al hombre y de ordenar todo, eleva su juicio. Bueno en gran manera. Esto quiere decir perfecto en su propósito, hermoso en su diseño, ordenado en su funcionamiento, reflejo de su carácter. Dios no comete errores. Cada detalle fue planeado con sabiduría y amor. Este muy bueno también reconoce la creación del ser humano. Verso 26-27, hecho a su imagen. La humanidad es el coronamiento de la obra de Dios y su satisfacción aumenta. La frase bueno en gran manera no solo habla del estado físico, sino del estado espiritual, moral y relacional de la creación antes del pecado. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Este patrón se repite en cada día de la creación. La tarde marca el fin de un ciclo. La mañana indica el inicio de otro. El día termina, pero con una nota gloriosa. El universo está completo. La maquinaria de la vida ha sido construida con exactitud y amor, y el Creador descansa satisfecho. Aplicación espiritual 1. Dios ve más allá de lo superficial. Él contempla todo. Su visión incluye lo oculto, lo profundo, lo interno. Y cuando Dios ve su obra en ti, no la ve incompleta, la ve con propósito. 2. Dios se deleita en su creación. No somos un accidente. Fuimos planeados, deseados, formados con detalle. ¿Has perdido tu valor? Recuerda que para Dios eres parte de lo muy bueno que Él hizo. 3. Todo estaba en paz. No había pecado, no había muerte. Era un mundo perfecto. Este versículo apunta al Edén perdido y nos da esperanza del Edén restaurado
Apocalipsis 21. 4. El día sexto fue el final de la creación física, pero el inicio del propósito eterno. La historia del hombre con Dios apenas comenzaba. Conclusión: Génesis 1:31 es una mirada al corazón del Creador. No solo hizo el mundo, lo amó. No solo formó al hombre, lo bendijo. Y cuando terminó, se complació profundamente. Ese mismo Creador sigue mirando hoy. Y si bien el pecado ha distorsionado su obra, Jesucristo vino para restaurarla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Hoy hemos recorrido el primer capítulo del libro más antiguo y poderoso jamás escrito, el libro del Génesis. Hemos visto cómo Dios creó todo desde la nada, con orden, belleza y propósito. Cada palabra, cada versículo nos recordó que nada fue un accidente, sino una obra de amor divino. Desde el universo y sus galaxias, hasta el ser humano y su espíritu, todo fue formado por la palabra de Dios. Y cuando Él vio lo que había hecho, dijo que era bueno en gran manera. Esta no es solo la historia del mundo, es nuestra historia. Es la historia de un Dios que ama crear, cuidar, restaurar y que sigue obrando hoy en tu vida y en la mía. Acompáñame a cerrar este estudio bíblico con una oración. Padre Celestial, gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias por revelarnos tu poder en la creación, tu sabiduría en el diseño y tu amor al formar al hombre a tu imagen. Hoy reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de ti. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza no quede solo en nuestras mentes, sino que transforme nuestros corazones. Ayúdanos a practicar lo que hemos aprendido, a ver la creación con reverencia, a valorar la vida como sagrada, a vivir con propósito y a adorarte como nuestro Creador y Padre. Oramos por cada persona que escuchó este estudio. Te pedimos que bendigas sus hogares, que hables a sus corazones y que pongas en ellos hambre de conocerte más. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a caminar en obediencia, a recordar cada versículo y a aplicar cada enseñanza en nuestro día a día. Que vivamos como aquellos que saben que fueron creados por y para ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este estudio bíblico tocó tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos estudios. Te invito también a compartir este video con tus amigos, con tu familia, con tu iglesia o en tus redes sociales para que la palabra de Dios llegue a muchísimas más personas. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otra parte de la Biblia te gustaría que estudiemos juntos a profundidad? Gracias por acompañarme en este viaje por el libro del Génesis. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga grandemente.